Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes? Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo les ha ido? Buenas tardes. Hola. ¡Qué Adiós. linda música! Gracias, es para ustedes. Santi, ¿por qué no me cómo pongo la pantalla, la cámara para que me vean? Le das Buenas estar tardes, video, Oscar. Luchi, le das estar video, te Vamos, venga, paras que en ya los tres empezó. punticos. Luchi, te paras en los tres punticos que están al lado de tu nombre en la parte superior derecha y le dices Start Video. Hola, amores. Profe Luz Marina, feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños a la profe Luz Marina. No la dejamos. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Cumpleaños feliz! ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Muy bien, profe, gracias a Dios. María José, Pues me alegra mucho. ¿te puesto unos audífonos? ¿Sí? Me alegra muchísimo. Bueno, pues vamos arrancando. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Vamos a hablar hoy un ratico en esta charla de manejo de las emociones en estos tiempos de cambio en los que estamos. Muy agradecido con ustedes, muy agradecido porque han aceptado a la universidad, obviamente, y al instituto, hayan aceptado esta propuesta de que charlemos un ratico hoy de este tema que yo creo que bien nos hace falta. Quisiera pedirles un favor muy grande y es que tengamos los micrófonos en silencio y bueno, los activamos en el momento en que vayamos a hablar. Y también, obviamente, dada la dinámica de la virtualidad, quisiera también pedirles que dejáramos como un poco el tema de las intervenciones hacia el final de la charla. La idea es contarles un poquito acerca de este tema, de mis pensamientos, de las experiencias que he recogido a lo largo de unos 35, 40 minutos máximo, y ya después podemos entablar el conversatorio si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere participar sobre el tema. Entonces, en este orden de ideas, pues nuevamente les doy infinitas gracias por estar aquí. Vamos a hablar hoy, como les decía ahorita, de este manejo de las emociones en tiempos de cambio. Y para eso quiero primero iniciar contándoles un poquito acerca de la inteligencia emocional. Sé que muchos de nosotros ya hemos hablado muchísimo del tema, tal vez en nuestros salones de clase, en nuestros grupos de trabajo, con nuestras familias. Sé que este tema para muchos no es desconocido, no es nuevo, pero también sé que no es del resorte de nuestro día a día o de nuestro hacer cada día. Entonces, en ese orden de ideas, para quienes están un poquito más avanzaditos en el tema, pues aprovechemos para repasar, porque vamos a iniciar de elementos que realmente son básicos, y aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Simplemente creo que vale la pena recordar un poquito acerca de esas emociones, de esos regalos que nos ha dado la vida, que hacen parte de nuestro ser y que normalmente no le prestamos suficiente atención. Así que bien vale la pena para todos este ejercicio que estamos haciendo hoy. Varias reglas de juego para esta charla de hoy. Primero, no se tomen nada personal. Acuérdense que yo no vivo con ninguno de ustedes, no vivo con ninguna de ustedes, no conozco nada de sus familias. Mi relación con ustedes es laboral. En ese orden de ideas, si digo algo que de golpe toque el tema personal de alguien, créanme que no es personal, no le estoy mandando la razón. Más bien aproveche si a través de mí el universo le mandó esa información y mire cómo lo puede capitalizar. Todo también lo que le sirva en estos temas de desarrollo personal, siempre en mis charlas, en mis clases, siempre le digo a la gente, tome de esto lo que le sirva, porque en esto
hay todavía un mundo por explorar y cada ser humano es un universo. Entonces tome lo que le sirva, lo que no crea que no le sirve, tranquilos y tranquilas, deséchenlo, no hay rollo, pero sobre todo no se lo tomen personal, porque aquí a veces toca a uno puntos que son sensibles y que pueden llegar a tocar a la gente y bueno, la idea es por el contrario que nos estemos sintiendo bien. Entonces en ese orden de ideas les doy la bienvenida nuevamente a esta charla. Les voy a mostrar una imagen de nuestra presentación, que es como la base del tema emocional. Es por donde la pregunta que deberíamos empezar a preguntarnos, empezar a hacernos todos. Y es que por allá hacia el año 1884, este psicólogo estadounidense se hizo esta pregunta. Un investigador estadounidense dijo: ¿estoy triste porque lloro o lloro porque estoy triste? Haciéndose la pregunta de: ¿somos seres emocionales o somos seres más racionales? ¿Qué llega primero? ¿Por qué siento la emoción? ¿Por qué tengo el pensamiento? Y posteriormente, en nuestros últimos años, Humberto Maturana, también un investigador chileno, dijo: ¿somos seres racionales que sentimos o somos seres emocionales que razonamos? Y entonces aparece la pregunta de ¿qué fue primero? ¿Qué se da primero? ¿Si el pensamiento o la emoción? Y digamos que sobre eso hay muchas teorías y hay muchas cosas que analizar al respecto. Lo cierto es que la última palabra no está dicha. Así que para entender un poco el tema de la emoción y cómo se nos están camuflando en estos momentos de cambio, quiero hacerle la reflexión sobre ese tema. El primer cuestionamiento que nos hacemos hoy, y cuando hemos visto los comportamientos de los seres humanos en este momento, en esta situación tan singular que estamos viviendo, es por qué no gestionamos las emociones. ¿Cuál es nuestra dificultad para gestionar las emociones? ¿Y qué pasa con nosotros cuando esa emoción no está siendo gestionada? Yo diría que lo primero es un tema de incompetencia emocional, entendiendo que la incompetencia emocional es que no sabemos darle nombre a la emoción. Es decir, cuando vamos por un dolor físico donde el médico, pues para el médico poder saber cómo tratarnos necesita saber qué tenemos. Necesita tener el nombre de la enfermedad que una persona está sufriendo para poder diagnosticarla y poder tratar esa enfermedad. En el tema emocional es mucho más complejo porque nos cuesta mucho trabajo darle nombre a esa emoción y como no sabemos identificarla y no sabemos darle nombre, entonces pues es muy difícil gestionarla. Hace tal vez unos 6 meses venía yo para mi casa y aquí en la vía, yo vivo sobre la vía a Pereira, en el retorno, hay un sitio donde hay que tener mucho cuidado en un retorno porque los carros pues vienen muy rápido. Iba un carro delante del mío y en el momento que fue a salir a la carretera, otro pasó a toda velocidad y no le permitió salir. Inmediatamente este señor se pegó del acelerador y alcanzó al otro y desde el otro lado le gritaba cosas. Yo veía desde atrás cómo le gritaba cosas desde el otro lado. Y empezaron a pelear, a pelear, a pelear. Y en esa pelea, el señor que se adelantó a insultar al otro se fue contra la canal de la carretera, el carro volteó y el señor se murió. Un momento de una emoción mal gestionada puede causar efectos impactantes en nuestra vida. Para este señor ocasionó que su vida acabara. Entonces empieza uno a preguntarse qué tan importante es gestionar la emoción. Me preguntaba yo ese día, ¿cómo es posible que los seres humanos, ese señor tenía toda una vida? Entonces empezó en mi cabeza, era imposible en mi cabeza no pensar la vida de ese señor, si tenía esposa, sus hijos, qué había hecho en su vida, si había estudiado, qué había construido en su vida y cómo en un segundo terminó porque no pudo gestionar una emoción, que se llenó de ira, además por una bobada, no pudo gestionar la emoción
y finalmente terminó perdiendo su vida. Entonces empieza uno a cuestionarse si realmente le estamos dando la importancia que merece la gestión y la inteligencia emocional. Y volvemos a preguntarnos ese cuestionamiento que les mostraba ahorita, que dice Humberto Maturana. ¿Realmente seremos entonces seres emocionales que razonamos? ¿O de verdad seremos seres racionales que sentimos? Es decir, ¿qué llega primero? Si llega primero el pensamiento o llega primero la emoción. Porque eso es fundamental al momento de empezar a tener un equilibrio emocional. Lo cierto es que cuando la cabeza está caliente, la razón no funciona. Por eso, de uno de los mayores aprendizajes que he tenido en la vida es, cuando estoy en medio de una emoción muy fuerte, es mejor quedarme callado y esperar a poderla gestionar. Porque pueden pasar dos cosas. Si esa emoción es de ira, de rabia, de dolor, puedo estar lastimando a alguien y diciéndole un montón de cosas que seguramente realmente no hacen parte de mis sentimientos. O si estoy muy feliz, muy contento, termino prometiendo cosas que no puedo cumplir. ¿Cierto? Por eso lo peor que usted puede hacer es casarse muy enamorado. Cuando usted se casa muy enamorado, la emoción lo invade, la emoción le puede, y usted termina prometiendo un montón de cosas que después no va a poder cumplir. ¿Sí? Entonces, como dice Yokoi Kenji, nosotros en nuestra cultura occidental somos muy platónicos. Sufrimos de amor platónico, ¿sí? De Platón, ¿no? Mientras que ellos en oriental son mucho más socráticos, ellos utilizan mucho más la razón. Y aquí el asunto no es si será mejor ser más racional que emocional o más emocional que racional. El asunto es tratar de gestionar esas emociones y vivir en un estado, en la medida de lo posible, de coherencia y equilibrio. Entonces, cuando me refiero a que si la cabeza está caliente, la razón no funciona, no me refiero únicamente a cuando yo esté enojado, o cuando usted esté enojado o enojada. Me refiero a cuando está demasiado excitado por la emoción, ya sea alegría, tristeza, rabia, odio, lo que sea. Hay que darse el momento para sentir esa emoción, para darle nombre y para poderla gestionar. Y en la medida en que vamos desarrollando ese hábito, podemos gestionarla mucho más rápido, mucho más fácil. En la medida en que nos reconocemos, en la medida en que nos conocemos, que la verdad es que no nos conocemos. Nos cuesta mucho expresar la emoción, nos cuesta mucho reconocerla, nos cuesta mucho aceptarla, sobre todo porque en este contexto social que hemos construido, en esta estructura social que tenemos, ser muy emocional es sinónimo de muchísimas cosas, entre otras cosas de ser débil. Y evidentemente, por ejemplo, nosotros como docentes no podemos llegar al salón de clase todos los días con los ojos hinchados de llorar, ¿sí? Porque es que yo soy muy emocional y a mí no me da pena que me vean llorar. No, no se trata de eso. Pero tampoco nos puede dar temor expresar la emoción de una manera natural y tranquila. Lo que pasa es que nuestro ego nos dice que cuando estamos expresando demasiado la emoción somos vulnerables. Y que entonces mostrar nuestra emoción, expresar nuestra emoción nos hace vulnerables. Y la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nuestro ego es una construcción que hacemos evidentemente de nosotros mismos, de lo que creemos somos nosotros a través de la vida, entre otras cosas para poder sobrevivir en este contexto que hemos creado. Pero también es un saboteador maravilloso que nos está diciendo todo el tiempo, oiga, no le da pena, oiga, usted dijo eso, oiga, usted le dijo que la quería, oiga, usted no sé qué, y qué tal que no le digan, y qué tal que no le respondan, ¿sí? Y ahí quiero citar a una investigadora estadounidense, ella se llama Brené Brown. Brené Brown habla del poder de la vulnerabilidad. Y ella dice que cuando somos más vulnerables y aún así nos atrevemos a hacer las cosas, es cuando somos también más valientes. Y yo quiero explicarles eso con un ejemplo. El año pasado, creo que fue como a final de año, en el mes de octubre, si no estoy mal, yo hice parte de un proceso de formación a través de la proyección social de Uni Remington
hice parte de un proceso de formación con la Gobernación del Quindío en el tema de paz y reconciliación. Y yo hice parte de un diplomado muy bello que se dictó con las víctimas y excombatientes del conflicto. Gracias a eso, en el cuarto foro de derechos humanos, un día me llamaron y me dijeron si quería hacer parte de un pedacito de ese foro de derechos humanos. Yo dije que sí, me emocionó mucho, me pareció muy atrayente el tema, pero yo no contaba con que en ese foro iban a haber 1.200 personas y que me iba a tocar pararme al frente a contar cómo había sido la experiencia de trabajar en ese proceso de formación. Cuando se dio el día del foro, yo llegué, a mí me tocaba a las 4 de la tarde y arrancaba a las 8 de la mañana. Yo no les cuento lo que yo sentí. Yo tuve tiempo todo el día de preguntarme por qué acepté venir. Yo nunca me había parado frente a 1.200 personas. Digamos que lo máximo, el público máximo frente al que me había parado serían unas 300 personas. Pero cuando veo 1.200 personas, cuando veo que venía gente de Bogotá, que vino una cantidad de gente reconocidísima, que no, yo dije, yo no tengo nada que hacer aquí, empezó mi ego, empezó ese saboteador que uno tiene adentro, a decirle, oye, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Usted por qué vino? ¿Usted qué? Usted, por Dios, vino gente experta en paz, en fin, y tuve todo el día para estar ahí sentado con los pies helados, las manos frías, pensando, Dios, a las 4 de la tarde, no puede ser. Papito, estoy ocupado, ¿qué quieres? A las 3:30 de la mañana, a las 3:30 de la tarde, perdón. A las 3:30 yo pensé firmemente en volarme. A las 3:30 pensé firmemente en irme. Yo dije, entre 1.200 personas yo me puedo volar rapidito. Y de pronto en ese momento se acercó la chica de la gobernación y me dijo, Oscar, ya casi le toca, vamos al camerino. Yo, honestamente, les juro, pensé que me iba a desmayar. Yo dije, no puede ser, no puede ser. Llegué al camerino, afortunadamente no iba a salir solo, estaba con 2 víctimas y 2 excombatientes del conflicto. Sin embargo, yo tenía pues que estar con ellos y hablar por ellos y contar la historia. Yo dije, me va a temblar la voz, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es esta angustia? O sea, todas las emociones posibles cruzaron por mí. Por momentos también había una emoción de alegría de estar ahí. Cuando salimos, yo creo que no hubo un momento en el que yo me hubiera podido sentir más vulnerable, absolutamente vulnerable, porque verse al frente, además, cuando estaba invadido por el susto, y verse al frente de este auditorio con 1.200 personas en un espacio en el que en 15 minutos yo tenía que contar una historia y que esos 15 minutos ya no iban a tener repetición, me llené de pánico. Pero también no hubo un momento en el que me sintiera más valiente, porque dije, pues aquí estoy, y esto hace parte de este camino que estoy construyendo para mi vida. Y pude hacerlo, y pude hablar, y pude contar la historia, y cuando me bajé de ahí, dije, sí, seguramente mucha gente notaría el susto, a mucha gente le interesaría lo que dije, pero lo bonito de este asunto fue haber confirmado la teoría de Brené Brown, que a quien sigo hace mucho tiempo, cuando dice, oiga, expresar la emoción no es sinónimo de vulnerabilidad. Es sinónimo de reconocimiento, de autoconocimiento y es sinónimo de valentía. Y yo creo que el primer paso para la gestión de las emociones es aceptar cuál emoción estamos viviendo y cómo la vamos a gestionar en nuestra vida. Entonces no hubo un momento en el que me sintiera mejor. Y entendí, como dice Brené Brown, que no es malo ser vulnerable, lo malo es dejarnos hundir por esa vulnerabilidad, pero cuando la sabemos capitalizar, es maravilloso. Es como cuando usted le dice a su novia, está empezando a salir con su novia o con su novio, y usted se enamoró, y todavía están en esa etapa en la que no se han dicho que se aman,
y usted está esperando que el otro dé el paso de decirle te amo porque a usted le da susto decirlo, porque qué tal que yo le diga te amo y no me conteste nada. ¿Mm? O qué tal esa mujer, esa mamá, esa mujer que ha perdido varios bebés intentando ser madre y vuelve a intentar ser madre. No hay un momento en el que sea más vulnerable, pero también no hay un momento en el que sea más valiente, ¿no? Entonces la vulnerabilidad no es signo de debilidad, es signo de valentía. Y expresar la emoción no es sinónimo de ser vulnerable. En nuestra época, y como les digo, gracias a esa estructura que hemos creado, esas estructuras sociales, incluso en la escuela, los niños que sufren de bullying son los que son más sensibles. Y desde chiquitos nos dicen, por ejemplo, a los hombres, no llore, que eso es de niñas, no manifieste su emoción, que eso es de niñas. Y las emociones no se categorizan por sexo. En esta sociedad que hemos construido, sobre todo en los últimos 200 años, más o menos, un poco más, yo diría que a partir de la revolución industrial hacia acá, donde ha tenido tanto auge el capitalismo, empezamos a ocuparnos muchísimo del desarrollo de habilidades duras, habilidades técnicas, es decir, aprender finanzas, aprender administración, aprender gestión comercial, en fin, y eso no está mal para nada. Vuelvo y digo, aparece el sentido de equilibrio. Pero entonces en ese camino, durante muchísimos años, descuidamos el tema de las competencias blandas, de esas competencias que tienen que ver con el desarrollo del ser. Y entonces empezamos a olvidar todos estos pensamientos que vienen incluso desde esos filósofos griegos, de Sócrates, de Platón, del mismo Aristóteles, donde de verdad había que esculcarse, donde de verdad Sócrates decía que la verdad estaba en nuestro interior, que era simplemente reflexionar, ¿no? La verdad, que nos preguntáramos, que la verdad estaba ahí. Entonces, se nos ha olvidado en este camino empezar a conocernos y a reconocernos. Y como no nos conocemos, ¿qué está pasando? Que entonces ahora cuando nos tocó quedarnos en casa nos llenamos de miedo. ¿Por qué? Porque nos toca quedarnos, aparte pues de la familia, nos toca quedarnos en cuarentena con un desconocido. ¿Cuál desconocido? Yo mismo. Yo mismo. No me reconozco. Por eso nos da tanto desespero por salir a la calle. Por eso digo, ¿pero qué voy a hacer en casa tantos días? Afortunadamente, en nuestro caso, pues hemos tenido mucho que hacer porque gracias infinitas a la vida, al universo, a Dios, en lo que ustedes crean, nosotros continuamos con los procesos. Pero aún así el no salir de casa nos asusta muchísimo en general. No estoy diciendo que todos, pero en general. Por eso le cuesta tanto trabajo a la gente y por eso ha sido tan difícil el tema de hacerle entender a la gente, crear conciencia de que hay que quedarse en casa, porque no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Hemos olvidado el cultivo del ser y es por eso que se dan esos momentos de pánico cuando sucede lo que está sucediendo ahorita. La humanidad ha atravesado por procesos similares en otras épocas de su historia. A nosotros, afortunadamente, no nos había tocado. Pero entonces, cuando ocurre una situación tan singular como esta, nos llenamos de pánico. Y nos llenamos de pánico porque no hemos cultivado nuestro ser. Porque el miedo que tenemos es a perder esa vida que hemos construido en medio de ese desarrollo de competencias un poco más técnicas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Mi profesión, mi trabajo, económicamente cómo estoy, mi casa, los gastos, en fin, una cantidad de elementos que vuelvo y digo, no es que no sean importantes, claro que son muy importantes, pero como no nos dedicamos a cultivar el ser, entonces obviamente nos morimos de susto porque no tenemos herramientas y por eso es que vemos gente en pánico, ¿sí? Gente en la calle pensando que el mundo se va a acabar. El cielo y el infierno están dentro de nosotros, no están afuera. Entonces, en la medida en que le decimos y le enseñamos a nuestro ego que también hay un ser emocional que está ahí, y también le enseñamos a ese ego a gestionar esas emociones, podremos estar mucho mejor con nosotros mismos. Entonces empezamos, y digamos que para entender este asunto, voy a volverles a compartir la pantalla
para entender este asunto, regálenme un momento. 1, 2 y 3. Ahí viene la señorita Valentina Vargas. Con unos dorados, una blusa verde, un cabello suelto. Le pido el favor a quien tenga el micrófono activado que lo silenciemos, ¿vale? Entonces, para entender este asunto hay que entender que nosotros tenemos, digamos, dos estados mentales. Uno es la mente emocional y otro es la mente racional. ¿Y por qué? Les voy a tratar de explicar un poco por qué entramos en pánico y por qué reaccionamos. Además que en este momento el mundo está en una vibración del miedo, quiera que no. Seguramente si le pregunto a cada uno de ustedes, algunos dirán, sí, tengo miedo, otros dirán, no, no lo tengo. Pero la verdad es que en general, por la situación que se está viviendo en el mundo, la vibración energética es de miedo, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, ¿cierto? Entonces aparece el concepto de mente emocional y mente racional para poder entender un poco esas vibraciones. La mente emocional tiene que ver con la rapidez. Es decir, si usted va por el campo y se encuentra un oso, la mente emocional es la que le ayuda a sobrevivir, no la mente racional. La mente emocional es la que hace que usted corra. La mente racional le diría, espere a ver si se lo come y si no, pues no pasa nada. Eso le diría la mente racional. Le diría, calma, no se preocupe. Mientras que la mente emocional le va a decir, oiga, no, hay que salir rápido, hay que salir de aquí. Entonces no es malo tener digamos, esa mente emocional ahí a flor de piel, porque de todas maneras nos ha ayudado a sobrevivir. Mientras que la mente racional es un poco más de reflexión. Nos invita a pensar con calma. Entonces, la mente emocional capta todo, ¿sí? Capta como un todo, nos hace correr, nos hace escondernos, nos hace saltar de felicidad, ¿sí? Porque no se detiene a pensar en nada más. Y eso viene, ahí aparece entonces el tema de la reacción primaria. La reacción primaria está asociada al corazón y la reacción secundaria está asociada al pensamiento. Entonces aquí lo que estoy tratando es de explicarles cómo funciona el tema, si primero es el pensamiento o primero es la emoción. A la conclusión que hemos ido llegando es que nuestros pensamientos determinan qué tipo de emociones se activan, pero después de hacer la reflexión, es decir, si hay una mente emocional que nos hace entrar en pánico en un momento dado, pero ¿cuál es la invitación, por ejemplo, en este caso en que estamos viviendo este momento? Ya hemos tenido tiempo de hacer reflexión y entonces aparece esa mente racional donde nos dice, oiga, tranquilo, tranquila, hay que revisar estos elementos, hay que revisar estos aspectos, hay que hacer gestión de la emoción. Entonces, sí se evidencia que a través del pensamiento, es decir, la cognición, se determina qué tipo de emociones se están activando. Ahora, no podemos saber qué emoción se activa con ese pensamiento, pero lo que sí podemos saber, o lo que sí podemos decidir es qué pensamientos tenemos. Entonces, luego, la gestión de las emociones viene atada a el tipo de pensamientos que hemos decidido manifestar, ¿cierto? Que hemos decidido obtener. Y esos pensamientos vienen de la mano de la cantidad de información que consumimos. Entonces ahí también la invitación es a bajarle un poquito a las revoluciones con tantas cadenas de WhatsApp, con información que en muchos casos no es real, tantas noticias con información que en muchos casos no es real, ¿sí? Bajarle un poquito a esa cantidad de información que consumimos y concentrarnos un poco más en lo que podemos aprender ahorita y en lo que podemos aprender de esta situación. Una alumna me decía la semana pasada, Oscar, lo que más tristeza me da es que las cosas después de esto no van a volver a ser como antes. Y yo le decía, ojalá que no. Ojalá que esto que está sucediendo tan singular, que esto que nos llevó a todos, a muchos países, a una gran proporción de la población del mundo, a estar encerrada en sus casas, pues ojalá que lo que genere es un cambio, porque si no, no habrá valido la pena, ¿sí? Ahora, yo tampoco decido qué emoción sentir, pero sí decido qué hacer con la emoción, cómo la puedo gestionar. Sí decido cómo comportarme cuando estoy enojado, o sí decido cómo comportarme cuando tengo miedo. El miedo no es malo per se. La existencia del miedo está en nosotros por algo y es para protegernos del peligro. El tema es no saberlo gestionar
y dejar que nuestro ego, que ese saboteador que tenemos interno, nos esté llenando la cabeza de pensamientos negativos y generando a su vez más negación, más emociones negativas. Entonces, ahí empezamos, cuando sabemos que hay una existencia entre mente racional y mente emocional, entonces empezamos a analizar las relaciones cerebro-corazón. Se ha detectado que el corazón también tiene una red neuronal, que posee cerca de 40.000 neuronas y que tiene una serie de neurotransmisores que los conectan directamente con el cerebro. Es decir, son un súper equipazo, cerebro-corazón. Pero también que trae consigo eso, que tomamos a veces decisiones con el corazón. Yo creo que ustedes han escuchado mucho esa frase de ¿qué te dice el corazón? Toma una decisión desde el corazón y no es tan loco, porque nuestro corazón tiene toda una red neuronal. Hicieron un estudio en la Universidad de Cambridge y a un grupo de estudiantes les hicieron un test donde tenían que tomar decisiones. Cuando ellos intuían que el resultado de la decisión iba a ser negativo, los latidos del corazón cambiaban. Cuando iba a ser positivo, también había una vibración distinta. Esa teoría que salió de esa investigación lo que dice es que en muchas ocasiones nuestro corazón sabe qué va a ocurrir antes que el cerebro. Y ahí es donde aparece el tema de la intuición. Antes pensábamos que la intuición era solamente del sexo femenino, pero eso está absolutamente mandado a recoger. La intuición no es otra cosa que la sabiduría interna. Toda esa información que hemos recogido en toda nuestra vida, lo que hemos leído, lo que hemos experimentado, y para los que creemos en otras cosas, la información que traemos ancestral. Entonces la intuición es un asunto de sabiduría interna, así que usted debe hacerle caso a su intuición, debe hacerle caso a su corazón y donde vibra mejor su energía. Otro elemento a tener en cuenta en este tema de inteligencia emocional, y vuelvo y les digo de gestión de emociones, es entender cómo funciona nuestro cerebro. Miren, nuestro cerebro tiene unas características muy especiales. Hay dos fundamentales. La primera es que es absolutamente dramático y la segunda es que es absolutamente negativo, por un asunto de supervivencia. Eso quiere decir que en el primer caso, por ser dramático, él debe estar haciendo una fiesta con esto que está sucediendo. Es decir, ese inconsciente nuestro debe estar haciendo una fiesta, de estar diciendo, no, que es este drama, por eso es que son felices o somos felices, llamándonos, contándonos, y hubo tantos muertos en España y hubo tantos muertos en Italia, y entonces está, porque claro, el cerebro está, para él eso es una materia prima deliciosa, ¿sí? El asunto es hacer conciencia de que ese cerebro es dramático. Miren, para metafóricamente contarles más o menos cómo es de dramático nuestro cerebro, si le pidiéramos una foto al cerebro en este momento, él nos manda una foto de la Virgen María llorando. Es absolutamente dramático, absolutamente. Por eso es que las novelas son tan exitosas, porque al cerebro le encanta ver esos dramas, ¿sí? Y es absolutamente negativo porque, como les digo, está biológicamente diseñado para ver lo malo primero. Por eso es que ahora en este cambio, o en este o en cualquiera, cuando estamos experimentando ciertos cambios, algunas personas más que otras, y vuelvo y les digo, no se tomen nada personal, rechazan un poco más ese cambio, ¿cierto? O empiezan a ver lo negativo dentro de todo lo positivo que hay. Por ejemplo, no hemos observado los lazos de solidaridad que se han dado en este tiempo, no hemos observado toda esta gente que está saliendo a la calle a ayudarle a otras, a llevarle un mercado, a recoger dinero para ayudarle a otras personas. No le hemos dado gracias a la vida, o bueno, no sé, vuelvo y digo, no quiero generalizar, pero los que podemos estar en casa, los que continuamos con la opción de desarrollar las labores, de hacer lo que nos gusta. Es decir, nuestro cerebro le da mucho peso a lo otro por un tema biológico. Y digo, ¿por qué? Por un tema de supervivencia, por esa mente emocional, lo que les digo. Tiene que identificar el peligro primero para poder sobrevivir, o si no, nosotros como especie no estaríamos a la cabeza de la cadena alimenticia, porque evidentemente no estamos a la cabeza de la cadena alimenticia porque seamos los más fuertes, porque si no sería, qué sé yo, los rinocerontes, o porque seamos los más veloces, porque si no sería la gacela, por ejemplo, ¿no?
Estamos a la cabeza de la cadena alimenticia, primero porque desarrollamos unos mecanismos de comunicación a través del lenguaje y segundo, porque empezamos a compartir con todas las otras especies esa parte reptiliana que es donde nos dice, oiga, hay que huir, ¿sí? Pero también esa parte reptiliana, es decir, huir del peligro, pero también esa parte reptiliana nos está diciendo algo, que lo conocido es seguro y lo desconocido es inseguro. Por eso es que estamos tan asustados con todo este cambio. Yo creo que mientras hagamos conciencia de eso, podremos estar mucho más tranquilos y salir bien librados de este asunto. Y empezar sobre todo a trabajar en esa conciencia colectiva que evidentemente ahora nos estamos dando cuenta que las acciones de uno pueden dañar a todos, que la irresponsabilidad de un miembro de una familia puede afectar a toda una familia, que la irresponsabilidad de una familia puede afectar a todo un barrio, a todo un sector, a todo un edificio. Y ahora hemos entendido que este es un tema, yo en este momento confirmé la teoría sistémica, y es que nosotros, los seres humanos, funcionamos como un sistema, y que las acciones de uno están dañando al otro. Cuando estamos hablando, o están beneficiando al otro también, ¿no? Cuando estamos hablando de nuestro cerebro, también hay 3 condiciones que hay que tener en cuenta en él. La primera, que no tiene temporalidad, es decir, que todo lo asume como en este momento. Es decir, que cuando usted recuerda algo doloroso, el cerebro no lo recuerda, sino que lo siente. La segunda, que no tiene sentido del humor, ¿sí? Es decir, todos esos chistes, toda esa información, por favor, haga conciencia de eso y hágale saber a su cerebro que es un chiste para que él no esté grabando esa información como real, ¿sí? Y la tercera, que va atada al sentido del humor, es que es literal. Entonces, empezar a entender y a comprender cómo funciona nuestro cerebro, porque como ya les expliqué antes, ese cerebro es el que genera nuestros pensamientos y esos pensamientos son los que generan las emociones. Hay un estudio que dice que nosotros tenemos alrededor de 80.000 pensamientos por día y de esos 80.000, aproximadamente el 80% son negativos. Es decir, de esos 80.000 pensamientos, tenemos 64.000 pensamientos negativos. Desde lo más básico, se murió la flor, se me dañó el zapato, la comida está salada, el jugo está simple, qué frío, qué calor. Es decir, desde lo más básico lo acostumbramos a quejarse y a tener pensamientos negativos. Pues la mejor forma de gestionar la emoción es manifestando con pensamientos positivos y revisando también con quién los estamos compartiendo. Esto era lo que quería decirles en términos generales. Les voy a dar paso al conversatorio, a la charla, ya con estos elementos, para que empecemos a hablar de estos temas. No sé con quién quiere iniciar, quién quiere participar. Oscar, sí, yo quiero participar. Primero, felicitarte, darte muchas gracias. La verdad es que, aunque yo también me dedicaba un poquito al tema de las emociones, hoy tuve unas claridades muy interesantes y aprendí cosas nuevas y me da mucha alegría encontrar este tema en este momento. Me parece muy oportuno, Oscar, y te agradezco de todo corazón tu generosidad en compartir con nosotros y en darnos de todo ese tesoro interior que tú tienes, amor. No solo por la parte del conocimiento que tienes muchísimo, sino por ese manantial de bondad y de cosas bonitas que hay adentro tuyo, mi amor. Segundo, gracias. Me gustaría que por favor, tú sabes que yo te quiero mucho, amor. Segundo, me gustaría que por favor me volvieras a decir lo de la partecita donde explicabas que el cerebro no tiene tiempo, porque en ese momentico se me distorsionó un poquito el sonido y no te alcancé a escuchar. Cuando estabas explicando las características, la primera, que el cerebro no tenía tiempo, y ahí me perdí ese pedacito. Okay. Y luego cuando dijiste que teníamos que hacerle saber al cerebro que los mensajes que estaban llegando eran una broma para que no los grabara, me gustaría que me expliques un poquito más eso, porque siento que todos estamos siendo vulnerables ante eso, entonces que nos des alguna técnica o algún elemento para poder hacer eso. Bueno, gracias, profe Ángela, y gracias por sus palabras, sobre todo viniendo de usted, que sé que maneja mucho el tema, me hace muy feliz. Mil gracias, mil gracias. Bueno, les comentaba, hay 3 características. Primero es atemporal, es decir, el cerebro no tiene temporalidad. Más que el cerebro, porque
evidentemente el cerebro es un todo, el inconsciente no tiene temporalidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con que no tiene temporalidad? A que cuando nos atamos a los recuerdos, y esos recuerdos son tristes, al inconsciente no tiene la facilidad para decir, tranquilo, eso pasó hace 20 años. Él en ese momento está sintiendo lo mismo. Por eso cuando nos atamos a esos recuerdos que son tan tristes, ¿sí? Inmediatamente se nos bajan las defensas, inmediatamente quedamos como diría down, como que dice, estoy como bajito, estoy como triste, estoy como no sé qué, porque seguramente algo que hayamos vivido en el día disparó algún recuerdo que tenemos allá grabado y el inconsciente lo que hace es volverlo a sentir, es decir, no lo piensa, sino que lo siente, lo vive nuevamente. De hecho, eso hace parte de las memorias sensoriales que incluso los actores de televisión acuden, esas son algunas técnicas a las que acuden, por ejemplo, cuando tienen que hacer una escena de dolor en la que tienen que llorar, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno a veces escucha a los actores cuando dicen, uy, hice una escena fuertísima, me tocó tomarme mi tiempo para recuperarme después de eso, porque acudió a una memoria sensorial de dolor. Entonces el cerebro, el inconsciente, obviamente el inconsciente hace parte del cerebro, el inconsciente no recuerda, sino que siente cuando estamos trayendo esos recuerdos. Por eso cuando usted tenga recuerdos muy tristes, primero evidentemente la invitación es a sanarlos, pero si definitivamente no quiere ir al psicólogo, no puede, o en fin, la invitación es a que los cambie por pensamientos positivos, que acostumbre a su inconsciente, y ahí de pronto le doy la siguiente respuesta en la técnica. Hay unos pensamientos, son pensamientos ancla, y es escoger un pensamiento que me haya hecho muy feliz en la vida, ¿sí? Muy, muy feliz. Sentarse tranquilamente con uno mismo y decir, oiga, ¿qué pensamiento, qué momento en la vida fue absolutamente feliz? Hay, por ejemplo, en las mujeres, por ejemplo, me han dicho, bueno, algunos hombres también, pero en las mujeres mucho más pronunciado, me han dicho, cuando fui mamá, cuando tuve a mi bebé en mis brazos por primera vez. Es un pensamiento de absoluta felicidad. Entonces, normalmente yo le digo, escoja ese pensamiento ancla, dígale a su consciente que ese pensamiento de felicidad va a estar ahí cada vez que usted tenga pensamientos tristes. Es decir, volver un hábito, el tema de estoy triste, inmediatamente traigo ese pensamiento ancla que me hizo muy feliz. Esa puede ser una técnica para decirle al inconsciente, oiga, tranquilo, ya eso pasó, más bien concentrémonos en algo que es muy, muy positivo, muy feliz para nosotros. La segunda característica que les decía es que no tiene sentido del humor. Para los que me conocen, saben que yo utilizo mucho una frase y yo digo es cancelado en el universo. Cuando alguien dice algo muy horrible, muy feo, uy, no, cancelado en el universo. Porque cuando yo hablo del universo, estoy hablando de mi universo. Todo mi ser, estoy hablando de ese universo. Y cuando digo cancelado en el universo, le estoy diciendo a mi inconsciente, oiga, eso no es verdad, no se lo vaya a creer, eso no es verdad. ¿Sí? Esa es también como un mantra, si así se le puede decir, que yo diseñé, o de hecho no me va a robar esa autoría. Alguna vez un amigo me la enseñó y a mí me sonó demasiado, porque cuando uno mira el universo, pues es también uno, ¿sí? Entonces, cuando escucho algo y digo cancelado en el universo, algo que no me gusta, es que estoy grabando un código en mi inconsciente. De hecho, desde la programación neurolingüística se hace también. Estoy grabando un código en mi inconsciente diciéndole, eso no es verdad. No crea que es verdad porque no es cierto. Entonces, ahora que compartimos tantas cadenas de WhatsApp, en forma de chiste, otras no tan chistosas, yo creo que aquí el fin es que hay que hacer conciencia del asunto. En el momento en que uno hace conciencia y entendiendo que la conciencia no es ser bueno ni malo, la conciencia es darme cuenta de, ¿no? Darme cuenta de cómo me estoy dando cuenta de lo que está sucediendo. Es decir, por eso les digo, hay que hacer un mapeo de la situación real y aclarar mi mente y decir qué está sucediendo realmente ahorita para saber qué corresponde a la realidad y qué no. Y en el momento en que empiece a haber cadenas, chistes, información que evidentemente no corresponde a la realidad, es inmediatamente decirle a mi cerebro, tranquilo, eso no es verdad. Y háganlo sin problema. A veces cuando uno está en estos caminos, y la profe Ángela me corregirá si estoy diciendo mentiras,
a uno le dicen que uno se enloqueció, porque uno se la pasa hablando con uno mismo todo el tiempo. Entonces, uno dice, hey, no, tranquilo, hey, Oscar, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? Hey, pero qué pensamiento tan absurdo, porque todo el tiempo uno está hablando con uno mismo. Alguna vez una amiga me dijo, oiga, ¿usted no se cansa de estar con usted mismo? Y yo, no, ¿qué tal? Pues no, imagínese donde yo tuviera todos estos monstruos, estos miedos que tengo adentro. De hecho, les voy a mostrar una imagencita que para mí no pudo describir mejor el asunto de la conversación con los miedos. Y es que de verdad uno tiene que conversar con uno mismo todo el tiempo. O sea, tiene que hablar con ellos. No sé si le alcanzan a ver. El miedo no es malo, lo que les decía ahorita. El miedo no es malo per se. Hay que hablar con ellos, hay que reconciliarse con esos miedos. Y son parte de la vida de nosotros, ¿sí? Entonces, más bien, hagámonos amigos de ellos, hablemosles, conversémosles, digámosles que todo está bien y que bien, que no hay rollo, que si quieren estar ahí, es normal que en esta situación pues estén ahí, ¿sí? Entonces no hay ningún rollo. No se preocupen que yo a través de Brian les comparto la presentación. Y lo otro, profe Ángela, que vale la pena hablar aquí es de la literalidad. Y es que, miren, yo les voy a invitar a algo. Por 2 segundos, cierren los ojos. Por 2 segundos. Quienes están ahí conectados, por 2 segundos, cierren los ojos. Les voy a decir algo y ustedes me dicen al final. Por favor, no piensen, por favor, no piensen en una manzana verde. ¿En qué están pensando? Una manzana verde. Somos absolutamente literales, ¿sí? Entonces, si estamos pensando todo el tiempo, nos vamos a morir, nos vamos a infectar, pues obviamente nuestro cerebro está creando esa vibración energética. ¿Algo más? ¿Quién tiene alguna otra pregunta? ¿O quién quiere hacer una intervención? ¿Quién nos quiere contar? Bueno, mi profe, Hola. ¿me escucha? Sí, perfecto. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, primero que todo, pues agradecerle a usted y a la universidad por permitirnos este espacio, porque pues pensaba ahora mismo que nosotros somos fuente de muchas cosas y tenemos que estar pendiente siempre de lo que le damos a los demás, pero muy pocas veces como que se generan estos espacios entre nosotros para nosotros también ser como escuchados. Y de alguna u otra manera el poder expresar lo que sentimos, eso hace parte de también sentirnos bien, porque muchas veces nosotros hablamos y hablamos tratando de animar a otros. Por ejemplo, en este caso en las aulas, uno llega a un aula y uno recibe mucha información de los estudiantes y esa información uno se la trae para las casas. Entonces estos espacios nos permiten a nosotros como liberarnos. Entonces, antes de hacer una pregunta, sí quisiera como compartirles en este momento como la situación en la que yo estoy. Y ahorita que se hablaba de los miedos, pues los miedos es una cosa muy brava porque pues los miedos son los que nos frenan. Y muchas veces nosotros cuando no somos conscientes de eso y permitimos que esos miedos como que se apoderen de nuestro pensamiento, pues esos miedos en esa misma medida que están ahí no nos permiten avanzar. Entonces es muy importante reconocerlos. Hace muchos años yo era una persona que me dejaba afectar mucho por mis emociones, pero eran más que todo como esas emociones o esos miedos de incertidumbre de lo que iba a pasar en un futuro. Entonces me tocó empezar a trabajar mucho en mi forma de pensar, en aceptar que el futuro, pues nosotros no tenemos como el control de lo que va a pasar más adelante. Entonces empecé a trabajar mucho en este tema de aceptar las realidades y todavía sigo trabajando porque, por ejemplo, en esta situación en la que es una variable macroambiental que no podemos controlar, pero que nos afecta, es muy importante entender lo que está pasando, asumir esos miedos, aceptarlos, aceptar que estamos como manicruzados, pero también aceptar esas realidades positivas que tenemos en nuestro entorno. Entonces,
Para mí ha sido muy difícil estos días porque pues los que de pronto han estado un poquito más cercanos saben que yo tengo, aparte de las actividades académicas con la universidad y con otra U, pues también tengo 3 negocios y esos negocios pues incluyen unas personas, entonces en la medida en la que uno tiene pues otras responsabilidades, cuando uno es empresario o emprendedor ya no solamente depende de uno, sino que otros dependen de lo que uno logre hacer. Entonces el tema de tener esos 3 almacenes cerrados, tener que haberles dicho a los muchachos, chicos, vayan a descansar, pues se generan muchos miedos y más que miedos he estado muy triste de no saber qué es lo que va a pasar, muy triste de tan solo pensar que un trabajo que ha tenido casi 5 años por el que yo he luchado tanto, quizá tenga que cerrarse porque no hay dinero, porque, o sea, son tantas cosas, pero dentro de ese análisis de mi realidad, de las cosas positivas, pues sí me ha ayudado mucho pensar que pues no es todo está perdido y que al menos, por ejemplo, nosotros contamos con esta labor de docencia que no paró, porque donde hubiese parado, entonces hubiese sido mucho peor, y aferrarme a ese pensamiento positivo, el pensamiento que usted decía ahora de ancla, ese pensamiento positivo me ha ayudado mucho a aceptar la realidad y decir, bueno, al menos no estoy tan mal. Hay personas que ahora verdaderamente pues no tienen de dónde como echar mano, pero sí es muy importante aceptar esa realidad y aferrarnos a esos aspectos positivos que nos ayudan a salir adelante. Entonces, más que una pregunta, sí quería como expresar eso, porque pues veo como la oportunidad para sentirme un poquito mejor en medio de tanto caos. Gracias, profe. Gracias por compartirnos su pensamiento y su sentir. Mire, yo creo que eso que usted está diciendo es muy cierto. Para las personas que son empresarias, evidentemente este es un momento fuerte. No obstante, yo quiero como comentarles algo. Miren, acudiendo a que esto es un sistema, es decir, los seres humanos funcionamos como un sistema, estamos conectados, quiera que no, unos a los otros, y que nuestras acciones tienen incidencia directa en los demás, en nuestro entorno inmediato y a partir de ahí en otras cosas. Yo creo que también hay un asunto aquí y dependiendo de lo que cada uno crea, ¿no? Dios, la vida, el universo, la energía, en lo que cada uno crea, yo también creo que hay un asunto de fe y hay que empezar a cambiar esa vibración del miedo que evidentemente es que se respira en el aire, ¿sí? Está, y es normal por lo que usted nos acaba de contar. Como usted, seguramente hay muchísimos empresarios, incluso todos la experimentamos en algún momento, todos pensamos en algún momento cosas y uno dice, pero ¿qué podría llegar a suceder? Porque además perdemos el control de cosas, es decir, el no tener el control de la situación nos invade también de miedo. Pero más allá de todo eso, y volviendo a lo que les decía ahorita, que funcionamos como un sistema, yo creo que hay un mensaje muy fuerte que se nos está dando a nosotros como seres humanos. Y es que hay que darle valor a cosas a las que les estábamos restando importancia, ¿sí? Cuando uno ve las playas en las imágenes, las playas de Cartagena, las playas de Santa Marta, lo cristalino de los mares, que hay delfines que volvieron otra vez a la bahía, cuando uno ve los canales de Venecia con aguas cristalinas, cuando uno ve noticias de que los animales están otra vez apareciendo, que se están dejando ver, uno dice, hacía falta este llamado de atención. Y esta mañana lo hablaba con una amiga muy querida que está aquí en esta sesión de hoy, y hablábamos de eso, y yo le decía, mire, en medio de todo, esto ha sido un aprendizaje amoroso. Y la gente dirá, Oscar, pero está loco, ¿cómo que un aprendizaje amoroso si se está muriendo un montón de gente? Sí, pero podría ser mucho más catastrófico. Es decir, cuando digo un aprendizaje amoroso es que de una u otra manera esto no sucedió, esto hubiera podido pasar de un día para otro, hubiera podido pasar un terremoto de grandes magnitudes, o sea, la Tierra se hubiera podido rebotar de otra forma. Pues independiente de en lo que creamos, yo sí creo que no es gratuito que esa
conciencia colectiva, ese sistema colectivo, nos haya mandado a todos a encerrarnos en la casa. ¿Sí? Que todos hayamos hecho caso, que en este momento hayan más de 1.000 millones de personas encerradas en sus casas esperando que pase el virus, creo que es un llamado de atención muy fuerte del universo, de Dios, de la energía, en lo que ustedes crean, ¿sí? No sé en qué creen, el agua, en el sol, en lo que ustedes crean, pero evidentemente nosotros somos energía y estamos conectados. Entonces, sí, claro, cuando uno está pensando, cuando uno tiene los negocios como el profe César, cuando uno empieza a pensar, hacer fuerza, Dios mío, que los alumnos se sigan matriculando, en fin, aparecen los miedos. Pero yo creo que de la mano de eso deberíamos, no sé si se le pueda decir, refugiarnos un poco en la fe. No quiero pues que esto se convierta en una charla de evangelización, ni más faltaba, pero yo sí siento que el asunto de la fe es importante y hay que trabajar en cambiar esa vibración del miedo en una vibración de fe y de esperanza, ¿sí? Para que esa información se vaya contagiando en todo nuestro entorno, ¿verdad? Y van a ver cómo entre más rápido hagamos conciencia, más rápido se va a solucionar el tema. Porque en la vida todo fluye y todo fluye cuando lo dejamos fluir, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a cambiar esa vibración, más rápido vamos a poder reactivar el negocio, más rápido vamos a poder volver a la presencialidad, más rápido, en fin, lo que cada uno esté haciendo. Pero para eso hay que hacer conciencia. La conciencia, como le decía ahorita la profe Ángela, no es ser bueno ni malo. La conciencia es darme cuenta de realmente lo que está sucediendo. Hacer conciencia es comprender realmente la situación, ¿sí? Estar conmigo mismo y darme cuenta de y actuar en coherencia con eso, ¿cierto? Entonces, de verdad, 1000 gracias por compartirnos la experiencia y me parece muy bonito de su parte porque, como les decía ahorita, nos hemos ocupado de desarrollar más las competencias técnicas que las blandas y eso es lo que ahora nos tiene tan asustados, porque todo lo que habíamos construido en todos estos años a través de las competencias técnicas, dice uno, y las blandas que las necesito ahorita, ¿no? De hecho, incluso si lo llevamos al campo empresarial, que digamos es en el que yo normalmente me muevo, he visto en los últimos años, veía yo entrevistas a Bill Gates, a Carlos Slim, a todos estos empresarios, y todos venían coincidiendo en un pensamiento similar. Y era que decían, prefiero enseñarle a la gente lo operativo y contratar el ser. O sea, prefiero contratar una persona que tenga una serie de competencias blandas y le enseño lo operativo. Y la última entrevista que veía, creo que fue hace 2 o 3 meses que se la hicieron creo que fue a Carlos Slim. Y él decía, en el mundo debería haber en este momento más gente trabajando su ser, más gente trabajando la empatía, la escucha activa, la comunicación, la inteligencia emocional y menos gente dedicándose a publicar artículos de investigación. Ojo con esto, no estoy diciendo en esta charla que no sea importante, porque finalmente también la investigación es lo que nos ha traído hasta donde estamos, ¿cierto? Pero vuelvo al tema del sentido del equilibrio. Hay un libro que se llama El Elemento, se lo recomiendo. Habla muchísimo del sentido del equilibrio. La vida es equilibrio. Con eso no estoy diciendo que entonces nos vamos y nos volquemos a las competencias blandas únicamente. No, pues el mundo necesita médicos, científicos, veterinarios, o sea, arquitectos. Pero hay que tener sentido de equilibrio porque el crecimiento profesional y económico tiene que ir de la mano del crecimiento personal y humano. De hecho, el mismo Michael Porter lo dice y es el padre de la estrategia moderna cuando habla del valor compartido. Y él dice, crecimiento económico sin crecimiento social no es sostenible en el tiempo. ¿Alguien más? Profe, buenas tardes. Hola. Buenas tardes para todos. Me encantó la conferencia, pero pues lo que usted dice es cierto, de pronto todos nos encaminamos al trabajo y a las cosas que están externas, pero dejamos el interior aparte. De pronto se nos ha olvidado qué tan humanos somos. Nosotros lo vivimos ya en el terremoto del eje cafetero y estamos volviendo a vivir una emergencia en la que nosotros de pronto tenemos una casa cómoda, tenemos comida, tenemos internet, tenemos televisor,
Hay otras personas que están en este momento, a esta misma hora, aguantando hambre, esperando a que le den un mercado para poder satisfacer sus necesidades con 3, 4, 5 hijos, esperando algo de comer. Entonces, de pronto, esto es como un golpe que nos están dando para que despertemos, para que miramos que no solo es la parte material, sino que lo espiritual también tenemos que ser más humanos, tener más sentido de pertenencia con nuestras personas que están a nuestro alrededor sufriendo. Quebrantos de salud. En este momento las personas que tienen el coronavirus, todo el mundo dice, ay no, qué miedo, que no nos vaya a pegar, pero no nos hemos puesto a pensar qué está pasando en la familia de ellos en este momento, o los que están enfermos en este momento, qué están sintiendo de sentirse rechazados, o como decía hoy las noticias, los del área de la salud que lo están rechazando, que no los dejan entrar a un supermercado, que no los dejan montarse a un bus porque de pronto van a contaminar a los demás. En ese momento todavía no hemos como despertado de lo que de verdad está pasando. Entonces yo creo que es como un llamado que nos está haciendo mi Dios, la naturaleza, para que miremos a ver qué estamos haciendo, hasta dónde vamos a llegar. Es verdad, Luchi. Gracias. La invitación que yo les hago con esta charla es varias cosas. Primero, identificar qué emoción estamos sintiendo. Y para eso quería como mostrarles un poquito ese principio donde les decía realmente cómo funciona nuestro cerebro para que identifiquemos que es que no estamos locos, que las emociones tienen un origen y que ese origen es físico y que eso no sucede porque sí. En la medida en que uno hace conciencia de eso, uno las puede gestionar mejor, ¿cierto? Lo segundo, identificar que nuestro cerebro es negativo y que por ser negativo tenemos en este momento que hablarle mucho y decirle calma, calma, que hay que ver también la situación amorosa, por así decirlo, que estamos viviendo y es cómo se está recuperando otros seres con los que compartimos este planeta a los que evidentemente no les habíamos dado respeto y solidaridad. Y es todo el tema animal, toda la naturaleza, las plantas, todo esto que en esta prepotencia que tenemos los seres humanos, se nos ha olvidado que son igual o más importantes que nosotros. Eso es lo otro. Y lo tercero, lo que acaba de decir Luchi, que me parece hermoso y que tiene toda la razón, el tema de sensibilizarnos con el dolor del otro. Todavía no nos duele lo suficiente el otro, todavía no nos duele y yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad para que nos empiece a doler mucho más el otro y cambiemos los juicios por la solidaridad. Porque es que somos muy dados a decir, no, es que yo no le ayudo a fulanito porque entonces, para que no trabaje en tal cosa o para que no hace tal otra, y uno nunca sabe cuál es el mundo y nunca sabe qué está pasando por la cabeza de ese otro ser. Y ahí es donde viene el tema de la empatía, que tradicionalmente se nos ha dicho que la empatía es ponernos en los zapatos del otro, y más allá de eso, yo leía el otro día algo que se me quedó muy bonito acerca de la empatía. La empatía es, te acepto tal y como eres, desde mi corazón, sin pretender cambiarte. Esa sí es una definición de empatía mucho más real. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere hablar? Yo puedo volver a hablar. Claro, mi profe, siempre será un placer escucharla. Les quiero, compañeros, a todos, a Oscar y a todos, compartir dos cositas que yo creo que pueden ser útiles. La primera, quiero contarles que estos días he tenido una especial oportunidad de conectar con la gratitud. El viernes que me recluí aquí en mi hogar, empecé un módulo de alta gerencia y el sábado estuve todo el día en función del módulo, porque como hasta el sábado era que se podía salir, entonces por la mañana estuve con los chicos, pero varios dijeron, no, profe, déjenos salir para hacer lo que tenemos que hacer antes de encerrarnos y hagamos el módulo por la tarde. Y como la mitad podía y la mitad no, pues yo decidí hacer la clase 2 veces y para mí fue tan terapéutico, o sea, fue tan maravilloso yo no sentí que estaba encerrada, no sentí que no podía salir, no me di cuenta. Y todos estos días que he estado en función de ellos, que me escriben, que les escribo, ha sido muy sanador. Entonces,
eso me ha conectado mucho con la gratitud por pertenecer a esta institución que yo siempre he amado mucho, que considero maravillosa, la reunión, ahora esta conferencia. Entonces yo decía, qué bonito pertenecer a algo como esto, qué bonito ser parte. Digamos, yo no soy profesora de tiempo completo ni de medio tiempo, pero sí soy catedrática, y aunque mi vinculación sea pequeña, yo me siento pero feliz. Por eso es que yo no me pierdo nada, especialmente las fiestas, porque yo me siento muy, muy, muy contenta de ser parte de esta institución, de tener mi carnet, de tener mi escudo, y esa conexión con la gratitud se las quiero compartir, porque por lo que explicaba Oscar de que el cerebro es tan negativo por tendencia, entonces de pronto alguien, cualquiera de nosotros, puede estar pensando como, uy, qué cantidad de trabajo, o uy, mire todo lo que tengo para hacer, y de pronto también qué chévere como tener esa mirada de gracias a Dios. O sea, ¿cuánta gente no estará, Dios mío, ya limpié la casa 3 veces, ya organicé todos los cajones y no tengo nada que hacer? Porque de verdad hay gente que no tiene nada que hacer. Entonces, compartirles esa conexión con la gratitud, que se alinea mucho con lo que Oscar decía ahora de darle importancia a lo que tal vez se le hemos quitado. Y segundo, les quiero contar, por si se antojan, yo estoy haciendo un ejercicio. En esta libreta que tenía, que me había regalado una amiga en diciembre, empecé a hacer una lista a mano de las personas que me importan. Entonces hice como un texto introductorio, no se los voy a leer, solo se los voy a mostrar para ilustrar. Y empecé a hacer la lista de las personas que yo amo, de las personas que son importantes en mi vida, de las personas que en este tiempo me he preguntado cómo están, les falta algo, tienen comida, su familia está bien, tienen algún pariente enfermo. Y me puse a hacer la lista, ya llevo como 500 y ahí voy porque la sigo alimentando todos los días, pero la cosa no termina ahí, no es solo el ejercicio de hacer la lista, es el ejercicio de mi tarea personal, es que antes de que se acabe la cuarentena los habré llamado por lo menos una vez, a saludarlos, a decirles que son parte de esa lista que escribí, que me importan, que quiero que estén bien. Y creo que este es un momento bonito para cosas como esa, para hacer el inventario de los afectos, para hacer conciencia. Esta persona tanto que yo la quiero, ahora estaba pensando en Nevardo Andrés, que por ahí está, que somos amigos de toda la vida. Y yo adoro a Nevardo, lo quiero mucho, mucho, mucho. Nos conocemos hace 20 años, por lo menos. Y hace rato no hablo con él. Entonces, qué bonito empezar a hacer ese inventario. Empezar a hacer ese inventario y aprovechar este tiempo para esas cosas. Gracias, mi profe. Y usted acaba de decir algo muy bonito y que yo quisiera como ahondar ahí en algo. Y es que hay una diferencia grande, grande, entre ser agradecido y vivir en estado de gratitud. Y usted acaba de describir muy bonito el estado de gratitud. O sea, realmente vivir en estado de gratitud es darme cuenta de todo eso que usted acaba de decir. El agradecimiento es temporal, es momentáneo, mientras que vivir en estado de gratitud es distinto. Porque cuando vivimos en estado de gratitud, nos damos cuenta de todo lo que tenemos, incluso en un momento como este. ¿Sí? Ahí sí estamos en estado de gratitud, ahí sí vivimos en estado de gratitud. Y eso es fundamental para poder atravesar estos momentos, ¿no? Lo que usted acaba de decir. A mí la gente, también he tenido la oportunidad de hablar con personas, en fin, y la gente me dice, ¿cómo está haciendo? Y yo, no me queda un minuto en el día, porque afortunadamente, por la gracia de Dios, del universo, como les digo, en lo que ustedes crean, pues ahora es que tengo cosas que hacer. E incluso esta semana, preparando esta charla, yo dije, oiga, no sé por qué pensé en algo parecido a lo de la profe Ángela, no tan estructurado, pero dije, yo debería empezar a regalar esta charla, es decir, llamar a la gente, qué sé yo, escribirle a algunos alumnos, algunos amigos cercanos y hacer siquiera día de por medio de esta charla con algunas personas y hacer este conversatorio que bien le sirve, o sea, yo creo que en este momento le sirve a todo el mundo. Y tener estos espacios también de desahogo sirve mucho. Y si se trata de empezar a enviar información en esa conciencia colectiva, pues es una forma muy bonita de hacerlo. Y creo que eso viene de la gratitud.
Creo que eso viene de la gratitud, porque vuelvo y digo, gratitud no es estar diciendo todos los días, gracias por esto, gracias por aquello. No, es cómo me siento, ¿sí? Qué tan afortunado me siento por todo lo que estoy viviendo en este momento también, ¿no? Gracias, profe. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere decir algo? Desahogarse, lo que sea, tranquilos. Profe. Sí. Hola, profe. Hola, Luisa. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, yo también quiero como expresar como eso que decía la profe de gratitud, porque pues para ustedes, pues los profes que conocen como la situación del instituto, pues el instituto no maneja, digamos, la formación virtual. Y pues, digamos, era una preocupación porque, bueno, yo estoy vinculada en este momento trabajando desde mi casa, pero ¿qué va a pasar con algunos compañeros, pues, que tuvieron, ¿cierto?, que salir a vacaciones? Y la bendición ahora es que nosotros también vamos a implementar, entonces, la formación virtual. Bendición no solo para nosotros como administrativos, para los estudiantes que estén ocupados, y también para los docentes, porque, por ejemplo, lo que decía el profe César, bueno, gracias a Dios, se dio la oportunidad de continuar vinculado trabajando, pero ¿qué pasa, cierto?, con las demás personas. Entonces, digamos que eso fue como un alivio y también decir, gracias a Dios, nosotros vamos a poder continuar con el proceso. Es un proceso de aprendizaje, pero pues siempre estamos acompañados, digamos que esa siempre ha sido la ventaja de los administrativos de la universidad y del instituto, que siempre trabajamos mucho de la mano. Entonces, digamos que es una experiencia muy bonita porque es agradecer que vamos a poder continuar y que las cosas van a seguir pues fluyendo. Pensaba ahora en lo que el profe decía de atraer pues como las cosas. Todos durante, pues no sé el tiempo, hemos visto que la gente ha mandado como unos memes sobre el temblor. Y justamente anoche tembló, realmente yo no lo sentí, pero digamos es el pensamiento que las personas han atraído. ¿Y qué pasa si tiembla? Entonces solamente sale uno de la familia o comenzamos a hacer esos chistes y atraer eso. Justamente lo hablaba anoche y decía, eso fue lo que dio nuestro pensamiento, que temblara y pues se dio lo que nosotros, lo que las personas querían. Entonces quería como compartirles eso, que la gratitud, yo creo que el pensamiento pues siempre va a traer cosas bonitas si uno tiene pensamientos bonitos. Sí, gracias, Luisa. Sí, es verdad. Miren, las conversaciones crean realidades, definitivamente. Las conversaciones generan realidades. La forma como nos estamos comunicando genera realidades. Y esas conversaciones, como les digo, vienen de nuestros pensamientos, de la calidad de los pensamientos. Yo a los estudiantes, por ejemplo, a veces les digo, es que no es necesario que dejen de seguir Facebook o Instagram, pero el asunto es que si usted, mejor dicho, como leía por ahí alguna vez, si usted se acuesta cada día sin aprender algo a través de Facebook, de Instagram o de una red social, usted está siguiendo a las personas equivocadas. Porque si usted sigue a las personas correctas, usted va a aprender todos los días, incluso a través de esas redes sociales que son la principal fuente de información. Pero si usted se dedica a seguir, sin estigmatizar, pero a seguir el tutorial de no sé qué, el tutorial de maquillaje, el tutorial de no sé qué, o sea, no, pues de verdad, no estoy estigmatizando, pero así como está siguiendo esas personas y como su cerebro necesitará de vez en cuando recrearse y vacaciones, también debe empezar a seguir gente que o páginas o empresas u organizaciones que le generen algo, que usted se acueste cada día por lo menos habiendo aprendido algo a través de ese mecanismo y cultivando un poco su mente. Porque lo que acaba de decir Luisa es cierto. Nuestros pensamientos generan las conversaciones y las conversaciones generan las realidades. Y como estamos vibrando en esa energía del miedo, entonces empiezan a suceder cosas. Ya eso es muy místico y no quisiera entrar pues obviamente en el tema ya de creencias de cada quien, pero la verdad es que somos energía. Prueba de eso es que cuando a una persona le da un infarto, ¿con qué la reviven? Con energía, con un choque eléctrico. ¿Quién más nos quiere decir algo? Bueno, pues siendo así, no sé si nadie más quiere o desea participar. Yo simplemente para terminar esta charla,
quiero hablarles un poquito acerca del liderazgo trascendente. Y ahí les quiero dejar esa inquietud. El liderazgo trascendente tiene que ver con los aportes que cada uno de nosotros está haciendo en nuestra existencia. La base del liderazgo trascendente viene de analice los millones de años que hacen parte o que componen la historia de la humanidad frente a ese corto espacio que nosotros estamos viviendo. Es decir, si trazáramos una línea de tiempo, ¿sí?, en esos millones de años que tiene la humanidad de existencia, la edad que nosotros tenemos es una chispa frente a eso. Es decir, si uno dijera cuántas veces tengo que vivir para poder ponerlo en contexto y darme cuenta frente a la existencia de la especie humana, uno se da cuenta que lo que uno está viviendo es una chispita, no es nada. ¿Qué estamos haciendo con esa chispita? ¿Estamos haciendo que valga la pena? ¿Qué estamos cultivando a través de esa chispita que tenemos en este momento del tiempo y del espacio en esta existencia? Eso es un poco lo que tiene el liderazgo trascendente. Y lo otro que les quería dejar es, al principio, cuando íbamos a iniciar, les dije que antes de abrir la charla, les dejé una imagen y les decía que estuvieran atentos a la música y atentas a la música y trataran de sentir los latidos del corazón. Eso se llama interocepción. La interocepción es la capacidad que tenemos los seres humanos de entender los mensajes que envía nuestro cuerpo. La forma de acostumbrar nuestro cerebro a ello es empezando por tratar de sentir los latidos de nuestro corazón en cualquier momento del día. Empiecen por ahí y van a ver las maravillas que empiezan a experimentar. Se van a dar cuenta de cosas que pasaban por su día a día y no se daban por enterados. Eso se llama, como les digo, interocepción. Hay personas que tienen eso muy elevado, personas que de golpe en el día empiezan a sentir su corazoncito como en el oído. Eso es que está desarrollando una capacidad para poder sentir los mensajes que envía su cuerpo. Que muchas veces el cuerpo envía mensajes de los que el cerebro todavía no se ha dado cuenta. Y eso puede ayudarnos muchísimo a gestionar nuestra emoción en estos momentos. No siendo más, si alguien quiere opinar algo más, o si no, pues damos por terminada. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por el ratico. Ojalá podamos repetir estas conversaciones de vez en cuando. Gracias por los aportes. A la propia Ángela María, mil gracias por alimentarnos también el alma. Al profe César Villarreal, gracias por su aporte, por abrirnos su corazón. A la profe Luchi también, a Luisa. En fin, a todos los que participaron, de verdad, mil gracias. A quienes participaron en el chat también, muchas gracias. El profe Luis Fernando Moncada, la profe Ángela, Luisa Franco, a la profe Luz Marina, un feliz cumpleaños y le tengo un aprecio que no se imagina. Que Dios la bendiga y que el próximo cumpleaños podamos vernos para tomarnos el tinto y partir el bizcocho. Un abrazo muy grande, los aprecio muchísimo y estamos en contacto. Profe, muchas gracias. Con todo cariño. Chao, profe. Mil Chao. gracias. Muchas gracias. Con todo cariño. Que estén bien. Bien, un saludo y un abrazo grande. Gracias, Oscar. Un abrazo, felicidades. Gracias a ustedes. Chao. Para todos, Profe, felicidades. me hace mucha falta. Muchas gracias, profe. Nosotros también. Gracias, William, muy amable.